Amigas y amigos, ¿cómo están? Una nueva semana, un nuevo programa y algunos temas interesantes pensados para usted y para toda su familia. Bien, amigas y amigos, y como no podemos dejar pasar por alto temas que nos incumben a nivel local, que nos preocupan a toda la sociedad de Bariloche, tenemos que necesariamente y lamentablemente invertir un poco de tiempo en llamar la atención desde nosotros, desde la sociedad civil, a las políticas y los políticos de esta ciudad. Sus comportamientos partidarios dejan mucho que desear ante una sociedad que está, la verdad, paralizada entre el papelón que hacen las políticas y los políticos, partiendo de la intendenta, la señora María Eugenia Martini, que ha convertido nuestro municipio en un feudo personal para regir desde ahí políticas absolutamente personalistas, construir un poder absolutamente personalista, sin importar absolutamente nada. Trepar por una escalera eterna y sin fin es su objetivo. Y la verdad que la ciudad está sumida en un problema serio. Giros en descubierto, una quiebra prácticamente de las arcas de la municipalidad, anuncio de anuncios. Esta semana ha habido alrededor de 38 anuncios, 30 de los cuales ya se vienen repitiendo por años, y nada de eso se concreta. Anuncios que tienen que ver con sumar a alguna voluntad política a su entorno inmediato para crear algún tipo o seguir afianzando algún tipo de poder inútil, porque mientras la ciudad se sigue sumiendo en la más absoluta de las incertidumbres a nivel de corto, mediano y largo plazo, ella sigue horadando las arcas de la municipalidad y horadando a los barrios más vulnerables. Y no sé si no se podría llamar corrupción a los últimos actos de la señora María Eugenia Martini. Como sociedad civil y como habitante de la ciudad tengo el derecho a pensar que la señora Martini ha incurrido o podría haber incurrido en actos de corrupción al perdonar sumas varias veces casi millonarias a la empresa concesionaria del Cerro Catedral, que le perdona el pago de impuestos. Ellos pagan los impuestos que quieren y cuando quieren, pero ella les condona las deudas, los punitorios de esos impuestos que no pagan, aduciendo que son tan buenas personas que adelantan un pago 15 días y entonces eso ya es motivo suficiente para que ella le perdone estos altos costos, estos altos impuestos que deberían pagar por el no cumplimiento de los contratos. Nosotros tenemos el derecho a pensar que si ella le perdona varios ceros a la derecha, ¿alguno de esos ceros se podrán quedar en su bolsillo? Tal vez. ¿En el bolsillo de su entorno inmediato? Porque eso de legislar y eso de dirigir un poder ejecutivo a nivel personal sin ningún control de nadie, porque el Consejo Deliberante directamente está dibujado, hace que la sociedad piense, con todo derecho por supuesto, a que alguna parte de esos impuestos perdonados pasen a bolsillos privados, como el de ella o el de su familia o el de algún otro político a los cuales ella a lo mejor paga favores, y entonces tenemos una ciudad en quiebra. Persigue a pequeños y medianos comerciantes por sumas que son francamente irrisorias. Está bien que lo hagan, está muy bien que lo hagan, pero perdona las grandes cifras a los grandes empresarios que son los dueños prácticamente de esta ciudad. Y entonces tenemos una ciudad que sigue quebrada, que sigue recibiendo anuncios que nunca se concretan y una municipalidad enfrentada con toda la sociedad civil, o por la verdad muy amplio espectro, con un consejo deliberante que no sirve para nada porque no controla nada,
y deja hacer a un poder ejecutivo que ya está cayendo desde hace rato en un personalismo desmedido y podríamos decir y preguntarnos si no en actos de corrupción. Obras públicas cuestan más del doble del presupuesto oficial. ¿Por qué faltan hospitales y sobran enfermos en las filas? Si el voto de los ciudadanos, el que elige a los políticos, ¿por qué los políticos permiten que suceda esto con los ciudadanos? Para explicar esta cuestión, es preciso contar una historia que comienza muy atrás, en las urnas. Todos los partidos y candidatos precisan dinero para hacer su campaña política. Y no hay nada malo en eso. El problema empieza cuando algunos candidatos tienen acceso a más recursos que otros, como donaciones millonarias de empresas o cuando los gobiernos movilizan recursos, funcionarios y hasta la propaganda oficial para apoyar a sus candidatos. Cuanto más dinero se tiene, más prensa, medios, viajes, comicios, regalos y en consecuencia más votos. Por ello, el que dona también espera beneficios a cambio, y así los políticos electos acaban actuando más en favor de quienes les financian que de los votantes. Esto explica por qué a veces se construyen puentes u otras obras que en muchas ocasiones son poco útiles en lugar de hospitales en lugares donde más se necesitan, y por qué en ocasiones se cierran los ojos ante obras sobrefacturadas o ante la corrupción. ¿Cómo puede usted ayudar a cambiar esa realidad? De 4 maneras. La primera es averiguando quiénes financian a su candidato. Observe si tienen algo que esconder, algún interés económico o político particular, o si mueve ilegalmente recursos del Estado. La segunda manera es incidiendo ante el órgano electoral, para que los partidos, candidatos y donantes cumplan la legislación vigente. La tercera es luchar por reformas que reduzcan la enorme influencia del gobierno y del sector privado en las elecciones. Y la cuarta forma es abogar por un acceso sin restricciones a la información sobre el origen y destino del dinero en las campañas. Muchos países de América Latina ya reformaron su legislación, obligando a los partidos y candidatos a enmarcarse dentro de la ley. Para que un sistema de financiación de la política sea considerado transparente, debe proporcionar información completa, revelando los recursos públicos y privados. Información detallada, presentando valores y cuentas que identifiquen a los donantes. Información verdadera, que esté controlada por los órganos electorales y reciba sanciones en el caso de fallas o imprecisiones. Y, sobre todo, debe tratarse de información actualizada e información accesible, que haga uso de las posibilidades ofrecidas por los medios de comunicación e Internet. El elector precisa tener acceso a informaciones claras y confiables antes de votar. La información puede cambiar el resultado de una elección, o incluso puede funcionar como un elemento poderoso para frenar la corrupción en un país. Bien, amigas y amigos, y ahora vamos a internarnos en un problema que tenemos bastante serio, bastante grave en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en nuestro continente. Tenemos un avance desmesurado de la transmisión de VIH y algunos casos de SIDA en Latinoamérica y especialmente en Brasil. Brasil ha registrado un aumento enorme de los casos de detección de VIH de personas infectadas con VIH y personas que ya hacen manifestaciones de SIDA. Lamentablemente esto se debe a políticas del gobierno brasilero, al gobierno federal de Brasil, que contempla la no distribución, cortaron la distribución de revistas y materiales gráficos en los colegios públicos de todo en la Federación de Brasil, en todos los estados de Brasil,
a presión de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas de este gran país. Y entonces los resultados están a la vista. Se niega la educación sexual integral en los colegios, se restringe la entrega de preservativos en lo que fue el primer país en la América Latina, en América del Sur, que combatió en gran medida y en gran escala al VIH y al SIDA, siendo el primer país en este continente en implementar políticas de salud enormemente positivas al entregar la medicación antirretroviral a todas las personas que lo necesitaban y que debían acceder a estos medicamentos. Lamentablemente Brasil en los últimos años ha visto un retroceso en esto de las políticas públicas presionadas por la Iglesia Católica brasilera y por las iglesias evangélicas, que se oponen a la educación sexual, se oponen a la entrega de preservativos y se oponen a la entrega de información pública en campañas masivas para que la gente tenga información y vea de qué se trata esto de la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Aparentemente la Iglesia Católica brasilera y las iglesias evangélicas siguen condenando a las personas que quieren ejercer libremente su propia sexualidad y niegan el placer a toda la ciudadanía, incluyendo a sus feligreses. Y esto nos parece grave. Lo que nos parece grave específicamente es que el Estado, que es un Estado laico, acceda a este tipo de presiones que van en contra de políticas públicas de salud y en contra de todo sentido común. Nosotros en ningún caso y jamás nos hemos opuesto a que las personas piensen y crean en lo que quieran, libremente. Pero de ahí a que un Estado restrinja información de bien público y de políticas públicas de salud y educación por presiones de minorías, la verdad que eso nos parece muy grave. Porque uno es dueño de profesar la religión que quiera o la postura política que quiera, pero de ahí a imponérselos al resto de la sociedad es otra cosa, es otra historia. Entonces nos parece que eso es de una irresponsabilidad muy fuerte de los políticos que se dejan presionar por estas personas fundamentalistas que lo único que hacen es negar una sexualidad, negar el placer que tiene todo ser humano y el derecho que tiene todo ser humano a ejercer su propia sexualidad, su libertad de gozar y su libertad de ser humano. Nada menos que eso. Si hay personas que estén de acuerdo con que les prohíban este tipo de cosas, allá ellos. Pero la gran mayoría de los habitantes no estamos dispuestos a que nos prohíban el goce, a que nos prohíban el aprendizaje y el cuidar de nuestro cuerpo. Eso sí que no es negociable. Por lo menos para nosotros no lo es. Ya regresamos. El VIH es cuando tenés el virus adentro de tu cuerpo, que quizás todavía no se está manifestando. En cambio, el SIDA es cuando la enfermedad ya comenzó, o sea, cuando ya va progresando y bueno, y eso. Y el VIH lo puedes tratar y quizás el virus nunca haga reacción, esté dentro de tu cuerpo pero nunca haga reacción, pero eso lo tenés que detectar a tiempo para que la enfermedad no se propague. El SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una enfermedad infecciosa que ataca el sistema inmunológico y es provocada por el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. En la actualidad, más de 33 millones de personas viven con el virus en el mundo, casi 5 veces más que en 1990. 3 de cada 4 casos de transmisión son por vía sexual, y el 90% de esos casos corresponde a una relación heterosexual. Las formas que tenemos de prevenir de que el virus no entre a nuestro cuerpo es no tocar sangre de otra persona, no compartir jeringas, y en cuanto al sexo, la única forma que tenemos de que el virus no entre a nuestro cuerpo es usando el preservativo, porque lo que hace el preservativo es que los líquidos no se toquen, tanto el hombre tiene virus en el semen como las mujeres en los fluidos vaginales, entonces usando el preservativo la única forma que tenemos que no entre en contacto y ninguno de los dos corramos riesgo y puedan disfrutar de una relación sexual sin correr ningún riesgo.
por más que tomes pastillas, eso no impide que vos te puedas contagiar de alguna enfermedad, ni el DIU o lo que fuese. La única forma es el preservativo, usándolo. Son más las cosas que no transmiten el virus que las que sí. Por ejemplo, la saliva no transmite, la transpiración tampoco, las lágrimas tampoco. O sea que compartir un mate o abrazarte con alguien no te va a transmitir el virus. Además de usar preservativo, es importante hacerse el test de VIH para prevenir la transmisión de la enfermedad. Lo podés hacer en cualquier centro público de salud, es confidencial, gratis, y si sos mayor de 14 años, podés ir solo. Y bueno, y esto de las políticas públicas mal implementadas, prestando oído a grupúsculos de personas fundamentalistas, tenemos otro grupo de funcionarios públicos ineptos que no piensan, lamentablemente, en políticas de Estado serias y concretas. Nuestro país desde hace un tiempo a esta parte, gracias a un decreto de la señora presidenta, prohíbe todo tipo de publicidad de las trabajadoras sexuales ofreciendo sus servicios. La provincia de Río Negro y la municipalidad de Bariloche se hizo eco de esto y evidentemente puso en práctica estas bajadas verticalistas de políticas implementadas escuchando a una parte y no a todas. Sobre todo las que son más vulnerables y sobre todo las que pueden ayudar a justamente implementar buenas políticas públicas, que son, por ejemplo, las trabajadoras sexuales y la sociedad civil que trabajamos en esto. Nuestra provincia y nuestra ciudad de Bariloche está siendo presa de un aumento de los casos de sífilis en forma alarmante. Alarmante. La provincia de Río Negro está en rojo respecto de la sífilis. ¿Y esto a qué se debe? Motivos tenemos, muchos. Falta de políticas públicas en salud. Falta de políticas públicas en educación. Falta de criterio de las autoridades de salud y educación. ¿Les parece poco? Podemos seguir aumentando la lista. Podemos seguir, pero tranquilamente aumentando la lista de falencias. Pero solamente con mencionar que en la provincia de Río Negro en los últimos años se han registrado casos de sífilis congénita, es decir, de madres que han transmitido a su feto la sífilis, eso ya quiere decir que es más que preocupante. Y estos índices, lamentablemente, hablan de una irresponsabilidad del Ministerio de Salud de la provincia y de las políticas públicas que no se implementan. Y eso se debe a que cambian ministros cada media hora y ninguno se hace cargo de lo anterior, ni tampoco piensa en hacer cosas para un futuro, aunque sea de una semana, que es más o menos el promedio de lo que está durando un ministro en esta ciudad y en esta provincia. Ahora, ni hablar de la incapacidad que tiene el municipio de San Carlos de Bariloche para implementar políticas de salud y educación. Si tiene la incapacidad de llevar una topadora para abrir una zanja y que corra el agua y no se inunde las poblaciones, ustedes pensarán que la señora María Eugenia Martini no va a invertir dinero en la salud pública, porque le importa, la verdad, nada. Nada. Entonces, tenemos un aumento, insisto, en los casos de sífilis de una forma alarmante. Ahora, ¿esto a qué se debe? Se debe a que las personas tienen relaciones sexuales, evidentemente las van a tener y las van a seguir teniendo, con o sin trabajadoras sexuales o trabajadores varones sexuales. El problema está en que las personas, y sobre todo los jóvenes, donde se ha visto en aumento tremendamente la sífilis, no están usando preservativos. ¿Por qué no están usando preservativos? Porque no hay campañas que incentiven el uso de la única herramienta efectiva para combatir estas y otras infecciones de transmisión sexual. Y esto es lo serio, esto es lo grave. Si no fuera por el buen criterio de muchos directores de colegios, esto estaría absolutamente anulado.
Afortunadamente tenemos directoras y directores de colegios secundarios que están preocupados de sus alumnos y están preocupados de su calidad de vida. Esto no les mueve un pelo a las autoridades de nuestra ciudad y nuestra provincia. No les importa absolutamente nada. Y esto es lo grave. Y entonces, ¿para qué estamos nosotros? Para suplir, una vez más, a quienes manejan los recursos, a quienes cobran los impuestos y se los gastan en millonarios sueldos en la legislatura y en los ministros de la provincia para nada, es decir, para su satisfacción personal. Insistimos encarecidamente a que implementen políticas de prevención de infecciones de transmisión sexual y otras enfermedades de transmisión sexual desde el municipio y desde la provincia. La sífilis es una infección producida por una bacteria que afecta tanto a hombres como a mujeres. Se transmite a través de relaciones sexuales sin preservativo con una persona infectada, mediante el contacto con las lesiones de la piel o de las mucosas. También puede pasar de la madre al bebé durante el embarazo. Los síntomas de esta enfermedad aparecen 2 o 3 semanas después del contacto sexual y tienen 2 etapas. En la primera, aparece una pequeña llaga o úlcera que se puede presentar en la boca, el ano, la vagina o el pene. Generalmente es única, tiene bordes sobreelevados, no duele y desaparece sola. En la segunda etapa puede aparecer una erupción en el cuerpo, lesiones en la boca, fiebre, aumento generalizado del tamaño de los ganglios y caída del cabello. El examen de campo oscuro y las pruebas de anticuerpos fluorescentes en las lesiones y tejidos son los métodos definitivos para detectar la sífilis temprana. Para prevenir esta enfermedad, es fundamental el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales. Su tratamiento y cura se logra a través de un antibiótico llamado penicilina. ¿Escuchás hablar de sexo todo el día? Mucho doble sentido. Pero lo que realmente tiene sentido es que te cuides. Y no hablo de los postres. Mirá lo que llevo a mi cartera. El preservativo es el único método anticonceptivo que no solo previene un embarazo no deseado, sino que también te protege de enfermedades como el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Cuidarte es un orgullo, que no te dé vergüenza. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa y queremos compartir con ustedes, para finalizarlo, con una obra nueva de la fotógrafa de nuestra ciudad de Bariloche, Alejandra Bartoliche, que ha tenido una gentileza enorme de mostrarnos un nuevo trabajo de sus fotografías. Es un trabajo realmente espectacular y que no podemos dejar de compartirlo con ustedes. Gracias por estar ahí una vez más y será hasta una próxima oportunidad. Por eso, afónica. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. El par de enanos con los chumbos en la mano, mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. Los
ojos de los niños los cautiva. Pequeña niña vio una mariposa en la cabeza rota de una vaca en Guanacache. Y el par de ojitos que contienen los rehenes en este nuevo film. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivo. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. De enano con los chumbos en la mano, mientras ven que al otro hermano lo balearon más. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los cautiva. De los niños cuando el mundo los disfraza de cautivo. Los ojos de los niños, los ojos del olvido, los ojos de los niños. De Bulón, Andrés, fue una noche, un par de enanos con los chumbos en la mano.